Bienvenidos traders a este análisis del día miércoles 2 de agosto del 2023. Entonces, bueno, vamos a hacer una actualización de cómo ha ido evolucionando el mercado en esta semana. Y vamos a empezar con el par de Augen, el cual ya le hemos sacado un par de buenos beneficios. Entonces, bueno, iniciamos con el par Augen y bueno, aquí teníamos una zona de compras, aquí teníamos esta zona de compras que tenemos marcada acá, pues para recapitular, voy a hacer un pequeño recorderis, ya que este es un par que venimos siguiendo desde hace bastante tiempo, desde la semana pasada, desde antes, mucho antes, venimos siguiendo este par. Y aquí decíamos que el precio ya había quebrado una lógica tendencial bajista, había quebrado esta estructura bajista que les estoy marcando, el cual nos daba este nivel de quiebre. Aquí veíamos como el precio quebraba esta zona y ya estábamos esperando un pullback hacia la zona para poder aprovechar compras. Justamente así se dio. Aquí vemos como el precio regresó a la zona, no, la validó muy bien, rechazó esa zona de compras que habíamos marcado y pudimos aprovechar unas compras en esta zona, pero también hablábamos teniendo en cuenta la fractalidad del precio, ¿no? Recordando de que el precio te puede marcar armonías dentro de otras estructuras más pequeñas, dentro de estructuras más grandes. Y aquí lográbamos identificar una estructura bajista dentro de la posible nueva estructura alcista que vamos a empezar a tener, ya que hubo el quiebre de esa armonía mayor bajista, pero aquí logramos también identificar unos niveles bajistas. Aquí tenemos, en el momento tenemos esta estructura, el cual nos da este nivel, que sería el nivel de quiebre de lógica tendencial, que si no lo quiebra, sino que lo rechaza, nos sirve como apoyo para posible continuación. Y aquí efectivamente vemos que el precio se ha apoyado y ha trabajado muy bien esta zona, que nos sirve como zona de venta siempre y cuando tengamos en cuenta que acá abajo tenemos una zona de compras de una armonía, de una estructura mucho más grande. Entonces digamos que pues yo tengo habilitadas las ventas o permiso de vender siempre y cuando no toque esta zona. O sea, puedo vender hasta esta zona, ya que sabemos que esta es una zona donde probablemente el precio ya haya encontrado un buen soporte y a partir de aquí el precio pueda impulsarse al alza. Entonces, bueno, teniendo en cuenta ese contexto, tendríamos aquí una pequeña zona de ventas en el cual en una hora, pues esto lo hablábamos el día lunes, en el análisis del día lunes, y veíamos de qué manera el precio se acercaba a nuestra zona de ventas. Aquí alcanzábamos a identificar esta pequeñita estructura de dobles que lo da esta pequeña pausa. La estructura la genera esta pequeña pausa que nos daba este esquema de dobles, cual nos daba este nivel para quiebre de esa estructura. Vemos como el precio quiebra la estructura, nos hace un pequeño pullback y nos rechaza muy bien el nivel de quiebre. Ahora, yo aquí tomé como una doble confirmación, ya que pues al momento de trazar mi herramienta de retroceso Fibonacci con el impulso que quiebra la lógica tendencial, pude ver cómo con esta mecha esta vela intentó subir hasta acá arriba, encontró una resistencia justamente en la zona de 61.80 de Fibonacci. Y aparte de eso, terminó también rechazando y cerrando por debajo del nivel de quiebre de estructura. Al darme esta vela, pues esta vela que envolvió pues las velas anteriores, decidí ingresar aquí. Bueno, realmente no ingresé exactamente aquí al finalizar esta vela, sino que ya entré en la siguiente. Esto fue pues aprovechando la sesión de Londres. La sesión de Londres, ese día me quedé pues hasta tarde intentando trabajar la sesión asiática y el inicio de la sesión de Londres. Y pues aquí luego de esta vela, pues aquí me di cuenta que el precio estaba pues básicamente ahí mismo donde había dado la entrada, ejecuté mi entrada
Y pues aquí vemos que se desarrolló muy bien. Ahora, en este par tomé una doble entrada. Pues la inicial fue con esta vela que tenemos acá. Y tomé inicialmente, o sea, la entrada era aquí. Aquí tomé inicialmente mi entrada, sacando un buen beneficio con un ratio riesgo-beneficio de 3 a 1. Aquí puse unos 50 pips de stop loss. Y fui por unos 150 pips de take profit que justamente acá, eh, o el día de hoy en la madrugada, pues me llegó a mi objetivo. Y el día de ayer en la noche, pues tomé una segunda entrada teniendo en cuenta que ya teníamos una estructura bajista. Vemos luego que el precio me generó este rank, el precio quedó dentro de este rank y ya estaba esperando pues quiebre del mismo. Justamente hubo el quiebre con esta vela, pero esta vela fue en la tarde, esta fue la vela que abrió. Esta fue la vela que abrió a las 4 de la tarde, justamente, pues 4 de la tarde, hora Colombia, justamente a la hora a la que cierra el mercado, pues hay cambio de horario del mercado y pues sabemos que a esa hora los spreads pues crecen demasiado, no es una hora líquida, no es una hora donde hay una buena liquidación dentro del mercado, por ende los spreads tienden a aumentar y a subir demasiado y a haber movimientos bastante bruscos. Así que sencillamente no tomé la entrada al cierre de esta vela porque aún se encontraban los spreads bastante elevados, así que lo que hice fue esperar a que los spreads se regularan y esperar a ver que el precio pues no se hubiese desarrollado en ese lapso, o sea, no hubiese ya caído en ese lapso, sino mirar a ver cómo se desarrollaba. Pues, y aquí al ver que el precio pues se mantuvo, ¿no? Aquí el precio se mantuvo dentro del rango, pues decidí tomar la entrada justamente aquí en este punto, teniendo en cuenta pues que la entrada inicialmente estaba al cierre de esta vela roja que quebró este rank, pero como les digo, pues la verdad no lo dio a una hora donde las condiciones se prestaran muy bien en el broker, así que ya decidí tomar la entrada a eso de las más o menos 7:45 para 8 más o menos, no, antes, como eso de las 7:45 tomé esta entrada. Y bueno, hasta el momento vamos muy bien en esta otra entrada, pues ya al haber tomado un beneficio inicial en este mismo punto y viendo que está muy cerca la zona de compras de la estructura más grande, pues me aseguro un poco y ya tengo esta segunda, bueno, ya la primera posición ya me dio mi beneficio, ya llegó a mi take profit y esta segunda posición pues ya tengo un 80% de la posición liquidada y tengo ya el precio en break even. Entonces, bueno, ya aquí no vamos, ya le sacamos beneficio a esta segunda entrada y ya aseguramos la posición con un break even. Igual ahí le falta poquito desarrollo, a ver si sí termina de llegar al objetivo. Listo. Eso con la actualización de Augen. Pasemos a la siguiente, que es neozelandés yen, el cual también tengo una posición abierta, pues algo también similar como la segunda posición que tomé en Augen. Bueno, primero miremos el contexto en diario, que también tenemos algo bastante parecido. Entonces, aquí en Augen, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos inicialmente una estructura mayor alcista, que podríamos decir que sería esta que tengo acá trazada, y dentro de esa estructura vemos otras estructuras, pero bueno, la mayor, la más grande es esta. Tenemos muchas estructuras alcistas, en el cual dentro de esta estructura alcista, por el momento el nivel que me interesa es el que tengo acá abajo, que sería el nivel de quiebre de lógica tendencial, que ya esperaría a ver si el precio regresa a él y esperar a ver si rechaza el nivel para una posible continuación o si sencillamente termina vulnerando el nivel y ya para empezar a tener un cambio de estructura. Pero bueno, dentro de esa estructura alcista, pues podemos identificar una estructura bajista, el cual el precio viene trabajando también muy bien, que sería la siguiente estructura, la cual nos da este nivel de quiebre de lógica tendencial, que ya sabemos que pues bajo mi metodología, bajo la metodología que yo utilizo, pues este nivel de quiebre de lógica tendencial me sirve como apoyo siempre y cuando sea rechazada, me muestre síntomas de rechazo. Este nivel me sirve como apoyo para posible continuación. Entonces aquí vemos que el precio
nos llegó justo a la zona y vemos cómo fue validando la zona con esta mecha. Vemos al día siguiente también cómo empieza a validar la zona. Entonces nos pasamos a la temporalidad de una hora. En una hora pues necesitamos identificar bajo qué estructura el precio se nos acercó a la zona de diario. Y pues aquí logro identificar esta estructura. Fue la última estructura con la que el precio llegó. Esa estructura pequeñita, el cual nos daba este nivel de quiebre de estructura. Aquí vemos, bueno, aquí nos hizo un esquema de falla y vemos que el precio falló. Aquí vemos, el precio falló en intentar hacer un alto más alto que el anterior. Aquí tenemos que el precio viene y nos hace un alto, aquí nos hace un alto más alto que el anterior y aquí vemos que sencillamente el precio falla en hacer un alto más alto que el anterior. Pues también hay una figura también que se le conoce como el hombro cabeza hombro, una figura chartista, yo le llamo aquí esquema de falla, que el precio falla en hacer un alto más alto que el anterior. Y sencillamente, ¿qué logramos identificar? Luego del quiebre de estructura, pues ya yo busco un esquema de entrada. Aquí inicialmente pues estaba esperando el pullback. Aquí podemos observar cómo el precio aquí nos hizo un pullback y nos rechazó el nivel de quiebre de estructura, ¿no? Con esta mecha, pero pues no me dejó un gatillo que me convenciera, no me dejó un patrón de vela que me convenciera para ingresar inmediatamente en venta. Así que sencillamente esperé a ver cómo se desarrollaba el precio y aquí logré identificar cómo el precio quedó dentro de este rank y ya esperar a que el precio sencillamente cerrara, nos diera una validación vulnerando este rank y cerrando por debajo del rank y justamente aquí lo encontramos con esta vela. Pero ahora, ¿qué tenemos en esta vela? Pues básicamente lo mismo que les expliqué en el par anterior. El quiebre de este rank se dio con la vela de las 4 de la tarde hora Colombia, pues ya como les había explicado, eso es hora de cierre de mercado, de cambio de horario, por los cuales ahora hay movimientos muy bruscos, los spreads se crecen demasiado, así que sencillamente esperé a que los spreads se regularan un poco, se calmara un poco el mercado y ya decidí ingresar después. Pues mi idea era pues ingresar en pues el punto óptimo lo mayor posible, ¿no? Que me diera la entrada, o sea, la entrada, el punto de entrada ideal pues hubiese sido este de acá, justamente aquí al cierre de esta vela, pero como les expliqué, pues no pude ingresar por temas de spread y de horario. Al terminar esta vela, pues esperé un poquito de desarrollo, que el precio no se terminara de desarrollar y me diera pues una entrada lo más cercano posible a la zona. Pues aquí también pudimos ver en la siguiente vela cómo nos validó muy bien las ventas con esta vela de rechazo y pues aquí el precio me dio la oportunidad de ingresar justo en este punto, en esta zona. Aquí realizo mi venta, pongo un stop loss. Bueno, yo aquí puse realmente en el broker un stop loss de 40 pips para buscar un beneficio de unos 120 pips. Pues aún falta muy poco, falta muy poco ya para que nos pueda dar el beneficio del 3-1 en este par, pero va muy bien, va desarrollándose muy bien este par. Entonces, bueno, continuemos con el siguiente, ya pasemos entonces a euro libra. Listo, aquí en euro libra tenemos un break-even, una operación que nos sacó en break-even. Bueno, aquí en euro libra, pues ya también este es un par que venimos siguiendo desde hace bastante tiempo, en el cual estamos intentando acoplarnos a una, intentamos, perdón, acoplarnos a una estructura bajista, la cual pues no funcionó, pues ya ahora estamos intentando cambiar un poco de panorama, intentando aprovechar unas posibles compras. Bueno, ¿qué tenemos aquí en euro libra? Bueno, vamos acá a los últimos movimientos de euro libra y nos encontramos con un quiebre de estructura. Entonces aquí vemos, logramos identificar esta estructura, el cual nos da este nivel de quiebre. Vemos que el precio quiebra ese nivel, que es el generado por el último alto más bajo válido de estos movimientos bajistas, ¿no? Estos movimientos bajistas realmente vienen desde acá atrás. Aquí venimos unos movimientos bajistas
y nos da este nivel de quiebra. Aquí vemos que el precio quiebra el nivel y nos hace un pullback. Trazamos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci con el nivel de 61.80 y vemos que el precio nos hace un pullback y empieza a encontrar soporte justo en la zona que nos genera el nivel de 61.80 de Fibonacci. Aquí vemos cómo empieza a funcionar muy bien esta zona, creándonos aquí el soporte. Inicialmente estábamos buscando ventas para acoplarnos a una estructura mayor bajista, pues al ver que las ventas no se dieron, empezamos a mirar a ver de qué manera nos podíamos nosotros acomodar y acoplar hacia el mercado al trazar esta herramienta retroceso Fibonacci. Y al pasarnos a una hora, entonces necesitábamos identificar la estructura que nos estaba mostrando el precio. Pues aquí habíamos dicho el día lunes pues que era una estructura un poquito compleja, ¿no? Aquí veíamos pues una consolidación en esta zona. Estábamos buscando el nivel óptimo de quiebre de estructura, pues decidimos quedarnos con este nivel. Decidimos que vamos a trazarla más al nivel. Decidimos quedarnos con este nivel. ¿Por qué? Ya que buscamos el bajo más bajo de todos y pues vemos que es este y el bajo anterior a ese vemos que sería los que tenemos acá, vemos que están al mismo nivel, entonces pasamos a trazar y a juntar esas estructuras, ¿no? Perdón, así no era. Entonces pasamos a trazar esas estructuras de la siguiente manera. Así que este sería el nivel que nos diera como quiebre, ya que no hay un bajo más bajo que este. Aquí el precio pues se consolidó, nos hizo un esquema de falla. Aquí podemos ver como en esta estructura bajista el precio falló en hacernos un bajo más bajo que el anterior. Así que ya esperamos el quiebre de esa estructura. Aquí el precio quebró la estructura. Justamente con esta vela vemos que el precio, luego del quiebre de la estructura, nos hizo un pequeño pullback y nos generó esta vela, este gatillo de vela envolvente y ahí decidí ejecutar mi compra. Pues bueno, realmente aquí siguiendo pues el plan, estrictamente hablando, digamos de que debí de esperar una mejor validación de la zona, ¿no? Ya que el precio, ya que esta vela alcanzó a cerrar por debajo de la zona, no la rechazó como tal. Siento que debí de esperar una mejor validación, pero bueno, decidí tomar, pues tomé la decisión de realizarla, ejecutar la compra, ya que el precio, yo lo que dije fue, bueno, el precio alcanzó a cerrar por debajo, pero inmediatamente el precio sale nuevamente y me deja una vela que envuelve a la anterior. Entonces, pues decidí tomar esa posición, el precio vi que se desarrolló muy bien. Por lo general, ya he visto de que el precio por lo general, cuando se desarrolla de esa manera, o sea, no se desarrolla estructuralmente, sino que con una sola vela sube demasiado y está muy poco a tocar mi take profit con una sola vela y luego veo que la siguiente vela se devuelve con mucha fuerza, por lo general me ha terminado sacando en stop loss. Aquí pude ver de que ese hubiese sido el caso, entonces pues tomé pues el seguro de que cuando vi que cerró esta vela, grande esta vela, sencillamente pasé mi posición a break even. Aquí el precio intentó, pero efectivamente me terminó sacando en break even. Luego el precio intentó nuevamente volver a subir, pero al final se devolvió y nos hubiese sacado con una unidad de pérdida aquí. Al igual también pasé el precio a break-even, ya que no suelo poner stop loss tan pequeños. En esta operación puse un stop loss de 7 pips, con un beneficio de unos 21 pips. Por lo general no suelo tomar posiciones tan pequeñas. Por lo general pongo stop loss de 20 pips, 15 pips como mínimo, 15, 20, 30, 40, 50, 25, o sea, más o menos es lo que rondan los stop loss que yo coloco, ya que voy por movimientos de 50 pips, 60 pips, 90, 100, 120, 150 pips como máximo. Entonces,
pues por eso decidí también colocar, ya luego de este impulso grande que el precio estuvo muy cerca de llegar a mi objetivo, decidí colocarlo en break-even y bueno, me terminó sacando en break-even, pero es preferible un break-even a un stop loss. Y pues bueno, aquí vemos que luego de eso el precio sí se está desarrollando y ya está pues a casi nada de llegar a nuestro objetivo inicial. Pero bueno, así es este negocio, traders. Listo. Entonces, bueno, ya podemos borrar este acá y pues ya básicamente ya se terminó desarrollando el precio, se terminó desarrollando pues este nivel. Miren cómo este nivel de compra se desarrolló muy bien. Aquí ya lo que tendríamos que hacer es intentar acoplarnos ya a la subida. Ya podríamos empezar a buscar de pronto niveles de continuación sobre estos niveles. Aquí entonces ya tendría este nivel de estructura, este nivel de continuación. Ya veo que el precio, ya buscaría que el precio desarrolle un poco más y pues si me da algo así y podría intentar las compras por continuación de lógica tendencial. Listo, pasemos al siguiente que tendríamos entonces el par de euro-franco. Hagamos una actualización de euro-franco. Bueno, aquí en euro-franco estábamos intentando acoplarnos a unos movimientos más grandes bajistas. Esta también es una actualización de este par, ya hablamos en el análisis anterior y decíamos de que teníamos una estructura bajista mucho más grande, esta estructura bajista grande, y nosotros estábamos intentando acoplarnos a esta estructura bajista, el cual nos da este nivel de continuación de lógica tendencial, pero nosotros estábamos intentando acoplarnos bajo una estructura más pequeña, que sería la siguiente. Aquí tenemos esa estructura pequeña, cual nos daba ese nivel de continuación y nosotros estábamos intentando acoplarnos bajo este nivel de continuación de lógica tendencial bajista. Bueno, el precio no se terminó apoyando en esta zona, pues voy a pasar a la siguiente zona de interés, que sería la que tengo justo acá, que sería la de quiebre, que ya sabemos que nos puede servir como continuación siempre y cuando la valide y no la vulnere. Entonces ya pasaría a esta siguiente zona para intentar acoplarnos a la estructura bajista. Entonces, bueno, aún le falta desarrollo en una hora. Aún le falta desarrollo en una hora. Aquí pues lo que puedo ver es una estructura pequeñita. Aquí veo esa estructura pequeñita, que por el momento el nivel de quiebre sería este, pero aún siento que le falta desarrollo. Me gustaría ver de pronto una mejor validación de la zona para poder ingresar en ventas en este par. Listo. Esta sería la actualización de euro franco. Pasemos a euro dólar. Ok, yo en euro dólar estaba esperando ya gatillo. Veo que ya se dañó totalmente. Listo. Entonces en euro dólar estamos intentando trabajar esta zona de compras generada por esta estructura alcista, el cual nos daba ese nivel de continuación y el precio está justo en la zona. Estamos intentando trabajar esta zona de compras, pero bueno, no, hasta el momento no nos ha mostrado una validación clara en la temporalidad de una hora. Aquí tuvo pues, inicialmente tuvimos esta estructura, la cual nos daba ese nivel de quiebre. Aquí vemos que el precio quebró, pues no nos dio ningún tipo de esquema de entrada bajo nuestros parámetros. Luego el precio tuvo un nuevo acercamiento a la zona con esta estructura. Igualmente aquí el precio quebró la estructura. Inicialmente esperamos el pullback, no nos rechazó la zona, trazamos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci y vemos que el precio intentó apoyarse, intentó encontrar soporte aquí en la zona 61.8. Miren cómo la empezó a validar muy bien, la empezó a rechazar muy bien. Ya yo estaba esperando esta vela en algún momento, hace menos de media hora. Esta vela se estaba desarrollando muy bien, me estaba dejando aquí una vela envolvente. Estaba esperando el cierre de esa vela para ejecutar una compra, pero bueno, se terminó dañando totalmente, se regresó, así que
Yo creo que aún nos toca entonces esperar a ver cómo se termina de desarrollar este par, a ver si termina activando esa zona de compras en diario o a ver si sencillamente nos acoplamos y tendríamos dos opciones, ¿no? Pues la una, ya buscaríamos, si vemos que esta vela ya cierra por debajo en diario, ya buscaríamos actualizar la zona y pasaríamos a la siguiente que sería esta, que sería la zona de quiebre. O miramos a ver si también de pronto podemos de pronto aprovechar las ventas bajo una estructura más pequeña bajista. Justamente un estudiante pues aprovechó una venta en este par, ya que él se acopló, hablando de la fractalidad del precio, pues él se acopló a esta pequeñita estructura bajista, el cual le daba ese nivel de continuación y aprovechó aquí este pequeño pullback y aprovechó una venta justo en esta zona, al cual le dio un beneficio de 3-1 y pues ya aquí vemos que está efectivamente generando una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos. Así que bueno, aquí esperar a ver cómo se termina de desarrollar, que fue la actualización de euro dólar. Bueno, traders, pues aprovecho aquí un pequeño break para comentarles que si les están gustando este tipo de videos, estos análisis que estoy montando muy frecuentemente en la semana, pues no olviden de dejar su like, que la verdad nos ayuda mucho para poder llegar a más personas, ¿no? Entonces, si pueden dejar su like, compartir, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al pendiente de la actualización, de las actualizaciones del mercado de Forex, ¿vale? Listo, entonces continuemos y pasemos al par de neozelandés dólar. Entonces, bueno, aquí en diario, igualmente en esta actualización, estamos intentando trabajar esta zona de 61.80 de Fibonacci. Bueno, aquí, ¿qué tenemos aquí en este par? Ahí, podemos trabajarlo de la siguiente manera. Bueno, inicialmente venimos con una estructura bajista que nos daba este nivel de quiebre de estructura. Aquí vemos como el precio quebró esa estructura y nos empezó a hacer un pullback. Nosotros trazamos nuestra herramienta 61 nuestra herramienta de retroceso Fibonacci y vemos que en el nivel de 61.80 empezamos a intentar trabajar esta zona. Aquí vemos que el precio inicialmente pues empezó a trabajar muy bien, ahora mismo se está llevando esa zona, pero aún falta mucho para el cierre de velas. Todavía faltan casi 8 horas, 7 horas con 45 minutos para que cierre esta vela, así que esto fácilmente todavía se puede regresar. Ahora, si no se cierra esta vela rechazando la zona, ¿cómo nos podemos adaptar? Recuerden que eso es justamente lo que nosotros los traders buscamos y es adaptarnos a lo que nos está mostrando el mercado. Nosotros no podemos buscar a que el mercado se adapte a nuestros análisis, sino que nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a lo que nos está mostrando el mercado. Bueno, entonces inicialmente ya sabemos de que aquí ya esa estructura bajista se quebró justo en este nivel, así que entonces ya podríamos empezar a pensar en compras, en estructuras alcistas. Si inicialmente no nos sirve esta zona de 61.80 de Fibonacci, nos podríamos adaptar con lo siguiente. Vemos de que ya el precio nos está mostrando esta estructura de secuencia de altos y bajos cada vez más altos, el cual nos da ese nivel de quiebre de estructura que ya sabemos que si lo rechaza nos sirve como continuación y entonces ya cualquier cosa esperaríamos el acercamiento a esta zona. Ya esperaríamos a que el precio nos haga un acercamiento a esta zona y trazaríamos aquí una posible zona de compras. Entonces, listo. Eso sería lo que tenemos en el par de neozelandés dólar. Pues la actualización del par. Pasemos ahora al libra dólar, también hacer una actualización en el par de libra dólar. Bueno, inicialmente también estábamos buscando continuación alcista bajo esta estructura alcista. Aquí veíamos esta estructura alcista, cual nos daba ese nivel de continuación. Veíamos que el precio nos estaba rechazando ese nivel. La semana pasada, si mal no estoy, aprovechamos una compra justamente en esta zona. Y bueno, por el momento, pues ya vemos que se está llevando esta zona. Entonces nuestra siguiente zona de interés sería la que tenemos acá abajo,
dada pues por esta estructura. Entonces ya buscaríamos a ver si el precio nos rechaza esta nueva zona o sencillamente quiebra esta zona. Entonces esta sería nuestra siguiente zona de interés. Entonces ya vamos a hacer una actualización en este par. Y ahora, pues aquí tenemos, realmente aquí lo que podemos observar es una tendencia totalmente alcista, pero también se pueden aprovechar estructuras pequeñas bajo la fractalidad del precio y pues no estaría mal si de pronto consideran, teniendo en cuenta que ya se empieza a evidenciar una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos. Aquí podríamos ver que el precio nos rechazó esta zonita y pues podemos también aprovechar mientras el precio llega a esta zona de compras, pues podríamos aprovechar de pronto aquí si el precio se llega a regresar, intentar aprovechar aquí una pequeña zona de ventas mientras el precio nos llega a esta zona de compras. Bueno, yo por lo menos yo no lo voy a hacer, pero pues también sería una idea válida bajo estructura, ya que vemos que el precio está bajando estructuralmente buscando esta posible zona, podrían aprovechar ventas de esa manera. Yo a lo personal voy a esperar a que el precio me llegue a esta zona. Listo, pasemos al siguiente que es Outcat. Hagamos una actualización en Outcat. Y pues bueno, aquí realmente vemos que esta zona que veníamos trabajando, la verdad, pues funcionó muy bien. Aquí vemos que se activó la zona y el precio continuó hacia la baja. Aquí lo que teníamos en Outcat era una secuencia, era la siguiente estructura, esta secuencia de altos y bajos, cada vez más bajos. Aquí el precio nos daba ese nivel de continuación, el precio llegó a la zona, la rechazó y evolucionó muy bien. Aquí ya se activó esa zona de ventas, ya cayó, la verdad, se activó, pues realmente no tomé posición en esta zona porque en una hora la verdad no vi una estructura clara que me pudiera gustar para yo poder ingresar en ventas, ¿no? Aquí lo que tenía que hacer era pasarme a una hora y ver bajo qué estructura el precio me llegaba a la zona de ventas. La verdad no vi nada claro, no vi nada que me gustó, así que sencillamente no ingresé. Pero la zona de ventas que trazamos, la verdad funcionó muy bien y vemos cómo se activó y el precio cayó muy bien. Listo. Pasemos entonces a la siguiente, que sería Neozelandes Cat. Aquí en Neozelandes Cat, pues básicamente es un poco más de lo mismo. La verdad se activó muy bien esta zona. Aquí vemos cómo el precio empezó a caer, empezó a bajar, se activó muy bien esta zona. Igual que la anterior, no pude aprovechar ningún tipo de ventas porque en una hora no vi ningún tipo de estructura clara. Pero bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos en diario? Inicialmente, pues tenemos una estructura mucho más grande, el cual ya hablamos el día lunes bajista, que nos daba este nivel de quiebre que tengo acá arriba, este nivel que me puede servir como apoyo para ventas si llega a ser rechazado. Y lo que hacíamos era intentar acoplarnos a esa estructura mayor. ¿Cómo nos intentamos acoplar? Pues bueno, aquí alcanzamos a identificar esta estructura alcista, el cual nos daba este nivel de quiebre. Vemos cómo el precio quebró esa estructura alcista, por lo cual ya pasa a ser una zona de ventas. Y vemos que el precio nos hizo un pequeño pullback y nos empezó a trabajar justo esa zona, ese nivel. Por ende, trazamos nuestro nivel de ventas. Vemos cómo el precio lo empieza a trabajar muy bien y efectivamente se activó ese nivel y ya vemos cómo el precio empieza a caer. En una hora realmente no vi nada claro. Así que pues no tomé ningún tipo de posición en este par, pero sí se activó y funcionó muy bien la zona que habíamos trabajado. Pasemos a la siguiente que es Eurocat. Hagamos una actualización en Eurocat. Bueno, ¿qué tenemos aquí en Eurocat? Y estamos intentando trabajar una posible zona de compras dada por zona de 61.80 de retroceso Fibonacci. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Aquí veníamos en una estructura bajista. Ya se las voy a marcar. Sería la siguiente. Aquí vemos esta estructura bajista, el cual ya ha sido quebrada. Aquí vemos que quebró esa estructura. El precio nos hace un pullback. Inicialmente intentamos trabajar aquí en esta zona, pero el precio pues hizo un pullback mucho más adentro. Trazamos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci y vemos como el precio empezó a encontrar soporte justo en el nivel de 61.80 de Fibonacci, aquí en esta zona.
Vemos como el precio está trabajando esta zona, se nota que encontró un soporte aquí en este nivel. Entonces, bueno, entonces estamos trabajando este posible nivel de compras, este posible soporte dado por el nivel de 61.80 de Fibonacci. Y al pasarnos a una hora, pues tendríamos que buscar bajo qué estructura el precio llega. Realmente no me agrada mucho la estructura que estoy viendo. Estoy viendo una estructura bastante grande, la verdad. Pues básicamente sería esta, cual nos daba este nivel de quiebra. Aquí vemos que el precio ya quebró esta zona. Y pues bueno, realmente no me ha generado un esquema que me guste realmente. Pues yo por el momento voy a seguir voy a esperar a que se siga desarrollando pues el precio. La verdad no me gusta para nada. Voy a esperar a ver si de pronto el precio me hace un nuevo acercamiento a la zona con una estructura un poco más pequeña y pues ya ahí sí mirar a ver si puedo aprovechar las compras. Pero por el momento sí voy a dejar este par quieto, a mirar a ver si me logra hacer un nuevo acercamiento hacia la zona y si me muestra una estructura mucho más clara. Listo, pasemos al siguiente par que sería AUDólar. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en AUDólar? Estamos intentando trabajar este nivel a ver si logra rechazarlo o si llega a quebrarlo, pues entonces ya pasaríamos a mirar a ver si podemos aprovechar ventas. Por el momento estamos en una posible zona de compras. Aquí logramos identificar esta estructura. Aquí tenemos un esquema de dobles. Aquí vemos que el precio nos hace un esquema de dobles. El precio nos da esta zona de quiebre de lógica tendencial. Entonces aquí vemos que el precio llega a la zona y estamos intentando a ver o estamos esperando más bien a ver si el precio logra rechazar ese nivel, a ver si de pronto el precio continúa al alza o sencillamente si vemos que el precio no rechaza ese nivel, sino que esa vela cierra por debajo de ese nivel, ya pasaríamos con esta zona sencillamente a hacer una zona de ventas. Ya esperaríamos a ver cómo se terminara de desarrollar el precio, a ver si de pronto, si sí termina quebrando ese nivel, pues que el precio de pronto se vaya un poco más, nos haga un pullback, regrese a la zona y aquí sí aprovecharíamos las ventas. O si de pronto el precio, si también cierra por debajo, pues que quiebre y nos haga un pullback, de pronto buscando resistencia en la zona de 61.80 de Fibonacci y ahí sí aprovecharíamos ventas. Por el momento nos toca esperar a ver qué se decide el precio. Recuerden que la decisión la toma es el precio es el que termina evolucionando. Nosotros solamente tenemos que observar de qué manera el precio evoluciona y intentar adaptarnos e intentar fluir con el precio. Entonces, listo, aquí pues a esperar por el momento. Tengo que esto es una zona de compras por el momento. Aún falta mucho tiempo, faltan más de 7 horas y media para que cierre vela, así que esta vela en diario aún puede rechazar. Entonces esperemos a ver qué sucede en este par. Por el momento en una hora pues tenemos que pasar a identificar la estructura con la que el precio esté llegando y pues logramos identificar esta estructura. Entonces, esperemos a ver si de pronto el precio nos hace esto, el precio de pronto quiebra. Y si se llega a dar este escenario sería porque efectivamente en diario la vela termina rechazando el nivel de compras. Entonces, por el momento tendríamos este nivel de quiebre de estructura en una hora. Esperemos a ver cómo se termina de desarrollar el precio. Pasemos al siguiente que es AU neozelandés. Hagamos una actualización en AU neozelandés. Y en el neozelandés, pues estamos buscando acá la reacción. Bueno, ya hubo reacción a esta zona de ventas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Listo, acá yo estoy trabajando esta zona. Yo estoy buscando trabajar esta zona del precio, que es la última que me muestra el mercado, esta zona del precio. Entonces, en esa zona, ¿qué es lo que tenemos? Inicialmente teníamos una estructura alcista, que sería esta, el cual ya fue quebrado, nos daba este nivel de quiebre. Aquí vemos que el precio
quebró esa estructura, así que ya podríamos empezar a adaptarnos a las ventas. Entonces, ya teniendo en cuenta de que ahora mismo estamos esperando movimientos bajistas, lo que hago es mirar a ver si hay estructura bajista y efectivamente logro identificar esta, el cual el precio me daba este nivel de continuación y vemos que efectivamente el precio al llegar a este nivel está encontrando resistencia porque vean cómo el precio me está rechazando ese nivel. Entonces ya toca esperar es estructura en una hora, pues hasta el momento aún no veo nada, aún no veo desarrollo de estructura, así que pues listo, aquí toca esperar a que el precio, a ver de qué manera de pronto se desarrolla, ¿no? Que el precio se desarrolle de alguna forma. Pasemos ya por último a dólar CAD, vamos a hacer una actualización de dólar CAD. Bueno, aquí en dólar CAD también venimos en una estructura mayor bajista, estábamos intentando acoplarnos con una estructura más pequeña a ver si nos podíamos acoplar a las ventas. Inicialmente hablando, pues decíamos que teníamos esta pequeña estructura alcista, al cual había sido quebrada. Y el precio pues estaba trabajando justo en esta zona. Pero bueno, realmente la zona no nos funcionó para nada. Entonces, al igual, pues aún busco intentar acoplarme a las ventas, ya que vemos de que realmente el precio está en una tendencia bajista, el precio viene cayendo con una estructura mucho más grande. Aquí logramos identificar esta estructura grande. Entonces estamos intentando acoplarnos a esa estructura mayor. Entonces, ¿qué tenemos entonces a continuación? Pues ya vemos que aquí se generó un bajo más bajo que el anterior. Aquí podemos ver que este bajo generó un bajo más bajo que el anterior. Entonces ya pasamos a trazar esa estructura. Entonces ya tendríamos lo siguiente. Ya tendríamos esto, el cual nos estaría generando este nivel que sería nuestro siguiente nivel de interés. Así que ya estaríamos esperando a ver si el precio llega a esta zona y nos logra rechazar esta zona. A ver si a partir de aquí sí nos podemos acoplar a las ventas. Entonces, listo, actualicemos nivel. Entonces, ahora mi siguiente nivel de interés sería este de acá en el par de dólar CAD. Entonces, aún falta que llegue al nivel. A ver si de pronto este nivel de acá sí nos sirve. Entonces, listo, traders. Eso sería todo por el día de hoy. Esta sería la actualización de esta semana, la actualización del video que hicimos el día lunes. Entonces, a seguir esperando a ver cómo se desarrolla el precio, cómo se sigue desarrollando el mercado de Forex. Eso sería todo por el día de hoy. Pues recuerden dejar, si les gustan este tipo de videos, recuerden dejar su like, compartir y suscribirse al canal, que voy a seguir montando más de estos videos de análisis diario y voy a empezar una serie de videos donde voy a ir explicando un poco acerca de análisis técnico y de estructura del mercado. Así que listo, traders, que tengan un feliz día.